Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan qué tema estuvimos tratando la semana pasada? ¿Cuántos recuerdan así a grosso modo? Bien. Estamos aprendiendo sobre la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es un reto, hermano, poder resumir o tocar los puntos, porque todo en la vida de Jesús fue importante y trascendental, y en todo hay una gran enseñanza en nuestra vida. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios siga guiándonos, siga ayudándonos a llevar el desarrollo de su palabra lo más fiel al texto y lo más fiel a lo que Dios quiera revelarnos a través de su palabra. Gloria a Jesús. Pueden levantar su mano conmigo si me acompañan. Aleluya. Padre, te honramos. Te glorificamos, Señor. Te doy gracias por este privilegio, Señor, de poder estar frente a tu pueblo, Señor, de poder compartir, Señor, esta palabra, Dios mío. Pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, enseñando, convenciéndonos, redarguyéndonos, Padre, a través de ella, y que podamos sacar, Señor, la enseñanza que tú tienes, Señor, de manera general y de manera particular para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos, aleluya, la gloria y la honra al Señor Jesucristo, que para esta hora nos ha permitido estar aquí. Haciendo un breve resumen así para ponerse al hilo, hermanos, con aquellos que no pudieron estar el jueves, que tampoco pudieron conectar, ¿verdad?, a través de YouTube. Pues hemos estado tocando algunos puntos importantes en la vida de Jesús. Estuvimos hablando de su genealogía, estuvimos hablando también de su nacimiento, de su adolescencia, su crecimiento, de su bautismo, y cómo Jesús fue tentado en el desierto. Y la palabra dice que fue lleno del Espíritu, estaba lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu. Lleno del Espíritu y llevado por el Espíritu al desierto. Aleluya, qué punto tan importante. Y allí fue tentado en diferentes áreas en su vida, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con los apetitos de la carne, con el hambre que sintió, porque 40 días sin tomar agua y sin comer, pues imagínense el hambre que Jesús tenía. Quizá el nivel de hipoglicemia, la glicemia bajó el azúcar, bajaron el calcio, el fósforo, todos esos oligoelementos bajaron. Imagínense que Jesús estaba débil, imagínenselo, porque estaba en la carne, hermano. Estaba en la carne, estaba padeciendo para poder entendernos a nosotros. Y luego que fue tentado, que pudo resistir con la palabra a Satanás, entonces Satanás se apartó de él. Dice que por un breve tiempo, porque después volvió a asediarlo. Y que venían ángeles y le servían, hermano. Después que resistimos la tentación, los ángeles van a venir a servirnos, hermano. Así como hicieron con Jesús. Luego de esto dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Oigan, en el poder del Espíritu a Galilea. Y estuvimos hablando de lo que representaba Galilea, el principio y el final. Donde inicia su ministerio, pero también donde tiene ese encuentro final antes de ascender a los cielos con los discípulos. Amén, vamos en el hilo, ¿verdad que sí? Y hablábamos de lo que significaba Galilea, que significaba volver al encuentro, volver al origen, el reencuentro, renuevo, nuevos comienzos. Aleluya. Entonces estuvimos hablando sobre lo que era el ministerio de Jesús y la elección de los 12 discípulos, y a eso vamos en esta noche por la gracia del Señor. Si me acompañan todos al libro de Lucas, capítulo 4, verso 4. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a estar entre Mateo y Lucas. Aleluya, pero quisiera tocar esta escritura en Lucas capítulo 4, verso 4. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Creo que me refiero a Lucas 6, amados hermanos. Lucas 6, capítulo 12. Rectificamos, donde habla de la elección de los apóstoles. Sí, correcto. Lucas 6, capítulo 12, del 12 al 13, y también Mateo 4, 12. Dice que en aquellos días él fue al monte a orar, refiriéndose a Jesús, y pasó la noche orando a Dios. O sea que Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche orando.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces nos encontramos aquí con que Jesús tiene que tomar una decisión muy importante. Tiene que elegir, porque ya él tenía muchos seguidores. Él llamaba discípulos. Pero dentro de todos esos seguidores, él tenía que elegir un grupo de personas para darle una misión y un propósito. Y para que esa misión y ese propósito se cumpliera, él tenía que ir delante del Padre, para que el Padre le mostrara cuáles eran esas personas que él iba a elegir para formar su equipo de trabajo. Aleluya. Qué interesante esto, que Jesús, siendo el mismo Dios, no tomó a la ligera una decisión tan importante, sino que se apartó al monte, hermano. Se retiró con Dios para buscar en el corazón de Dios una respuesta. Entonces vuelvo y leo y dice que se apartó y fue al monte a orar y que pasó la noche orando a Dios. O sea que amaneció orando, hermano. Hizo una vigilia para poder tomar una decisión. Y tantas veces que nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin ni siquiera buscar un consejo de alguien que sea ávido en el área, hermano. ¿Cuántos van a renunciar en esta noche a estar tomando decisiones sin consultar a Dios? Ay, renunciamos, Señor. Dice que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces vamos a ver qué significa un discípulo. Porque si estamos estudiando la palabra, vuelvo y repito, tenemos que conocer esos conceptos. A ver, ¿quiénes saben lo que es un discípulo? Textualmente, ¿qué dice la Biblia de lo que es un discípulo? Si no lo saben, está bien no saberlo, ¿eh? Vamos a descubrirlo. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro, para los que toman nota. Alguien que sigue, aprende, vive conforme a las enseñanzas de su maestro. No solo aprende, sino que también vive conforme a lo que ha aprendido. Entonces, en Juan capítulo 8:31 y Juan 13:35 describen alguna característica de lo que es un discípulo. Yo le quiero pedir a uno de los jóvenes de la mesa de la sabiduría que pueda buscar esta escritura, por favor. Nuestros hermosos jóvenes que hoy nos acompañan y nos van a ayudar. ¿Alguien puede buscar a Juan 8:31, Rubén, y nos ayuda ahí? Juan capítulo 8:31. ¿Alguien tiene un micrófono para facilitárselo a ellos, por favor? Gloria a Jesús. Vamos a ver ahora cuál es la característica de ese que aprende de su maestro. Cómo Jesús identifica que nosotros somos discípulos, seguidores de Él. Que no solo vivimos y conocemos la palabra, sino que la ponemos en práctica. Juan 8:31. Gloria a Jesús. Pues me voy a mover donde Rubén y le voy a prestar este micrófono para que te escuchemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Qué significa Aleluya. para nosotros permanecer en su palabra? ¿Qué significa? Eso siempre lo preguntamos en la escuela de formación ministerial. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Porque Jesús está diciendo que para poder ser su discípulo debemos permanecer en su palabra. Ahora, ¿cómo logramos permanecer en su palabra? ¿Cómo lo logramos? Obedeciéndola. Vamos a ver a nuestra hermana Juana. Ya. Obedeciéndola. Si obedecemos la palabra, vamos a ser verdaderamente. Y que le llame la atención esa palabra de verdaderamente. Porque si algo habla de verdadero es porque seguro que hay discípulos que no son verdaderos. Entonces tenemos que irnos identificando como esa característica de que verdaderamente vamos a cumplir obedeciendo la palabra del Señor. Otra característica de un discípulo de Cristo está en Juan 13:35. Estamos llevando esto por cucharita para que pueda entrar, hermano, a los tuétanos de nuestro hueso.
Juan 13:35. Vamos a ver otra característica que tiene un discípulo de Dios, de Jesús. ¿Tiene la escritura? Juan 13:35, ¿alguien lo tiene? Amén, puede leerla, Lynn, puede venir acá. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerá el Señor de nosotros que somos discípulos de Él, en que nos amemos los unos a los otros. Hermano, no es tan fácil decir yo soy cristiano y tener que amar a la persona quizás que te está haciendo la guerra, que te está confrontando sin motivo alguno. Y mira lo que nos manda el Señor en esta noche. Para poder demostrarle a Dios que realmente guardamos su palabra y le seguimos, tenemos que amar al difícil. La mayoría de las veces el prójimo no va a colaborar, hermano. No vamos a tener colaboración. Pero aquí el tema no es que el otro no colabore ni que se deje amar. Aquí el tema es que tenemos que amarlo, hermano. Hermano, y le voy a decir algo. Vamos a cederle el micrófono a Yaneris. Le voy a decir algo, mis amados hermanos. El Señor nos va a poner a cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida donde vamos a tener que demostrar si realmente somos sus discípulos verdaderos. A ver si es verdaderamente que somos sus discípulos. Hermano, porque el evangelio es una práctica día a día. No es fácil, hermano. Vamos a ser probados, no tentados, porque el Señor no nos va a tentar. Quien tienta es Satanás. Pero Dios tiene que probar lo que hay en nuestros corazones. Y Él quiere saber si realmente somos esos discípulos verdaderos que Él está buscando. Dentro de ese discípulo también está buscando ese adorador. Nuestra hermana Yaneri tiene un comentario para nosotros. Amén. Pastora, en la nueva traducción viviente, nueva traducción internacional, dice: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y cuando leía esto y escuchaba los comentarios de la obediencia, me llamó mucho la atención, fue como una curiosidad y busqué si había una diferencia entre obedecer o ser fiel. Y ciertamente sí. Dice que obedecemos un mandato, sea por miedo, por compromiso, por seguir a alguien. Por ejemplo, yo puedo obedecer un reglamento de donde yo trabajo, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Pero dice que la fidelidad es creer en el fundamento, tener esa percepción propia y ser fiel a lo que tú has creído y en quien tú has creído. O sea, que realmente yo diría que obedecer, pero también serle fieles a Dios. Amén. Y la fidelidad va acompañada de amor, porque es una obediencia infundida por el amor, no por el temor o el miedo. Amén. Gracias, Yaneri, por tu comentario. Otra manera en que Jesús llamó a sus seguidores, a los 12 que llamó, también le llamó apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? Vamos a esa definición. Un apóstol es un enviado y es un mensajero con autoridad. O sea que Jesús, gloria al nombre del Señor. Jesús no solamente los llama para hacerle partícipe de un plan operativo, ¿verdad? Algo que vamos a hacer, sino también que le delega autoridad. Mateo 10:1 dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermano, también es una característica de saber si usted es un enviado de parte de Dios, por la autoridad que usted esté dispuesto a tomar de parte del Señor. Usted no puede tener miedo cuando usted ve a una persona operando bajo un demonio, ni tener miedo de ir a orar dudando de que no se va a sanar, aunque usted lo ve en una cama ya agonizando, hermano. Y a veces oramos con duda y decimos, no, es que ya es una enfermedad terminal. Yo voy a orar, pero yo no voy a orar para que el Señor lo sane, sino para que Dios salve su alma. Hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de usted. Porque Él le dio autoridad a los apóstoles. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos delegados por Dios también en la tierra, su iglesia, como discípulos y como apóstoles. Y esa misma autoridad también el Señor nos la dio,
para que pisemos la serpiente, para que hollemos escorpiones y ellos no nos van a hacer daño. Solo por la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Y cuando decimos a la iglesia, está usted y estoy yo. Así que tenemos que ser un poquito más atrevidos, más aguerridos. Saber que hay una autoridad dentro de nosotros. Y que esa autoridad tiene que ser expuesta, hermano. No es para que usted se la guarde. Vaya, imponga mano y declare, porque el Señor es que lo va a hacer, no es usted. Usted simplemente va a obedecer. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Les dio autoridad. Le dio dos cosas cuando los llamó. Le dio autoridad y le entregó asignación, instrucciones. Entonces, me llamó la atención que llamó a 12 discípulos. ¿Por qué no llamó a 3 o a 6 o a 5? Llamó 12. Entonces, ¿qué representa el número 12? El número 12 representa orden, para los que anotan, gobierno. Se asocia con la forma en que Dios da estructura a su pueblo y establece autoridad. De ahí vienen las 12 tribus de Israel. De ahí vienen también los 12 apóstoles escogidos, de quienes vamos a hablar un poquito de ellos ahora. Las 12 piedras que tenían en la vestidura del sacerdote en el pectoral, que también representaban la tribu de Israel. Y las 12 puertas de la Nueva Jerusalén cuando sea reedificada. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis 21 lo podemos encontrar. Y Jesús, que aparece en el templo a los 12 años siendo un adolescente. ¿Recuerdan? Que María y José se turbaron, pensaban que él iba en la compañía, en la caravana, y se devolvieron a buscarlo. Allá estaba en Jerusalén, en el templo, dando cátedra, hermano. Por eso decíamos la semana pasada que bueno que usted traiga a su niño, su joven, su pequeño a la iglesia, porque va a recibir de Dios. Entonces, en el cuerpo humano, hermano, hay 12 pares craneales, 12 pares de nervios que salen de cada lado del cuerpo también, que tienen funciones vitales en nuestro cuerpo. Hay 12 vértebras torácicas también. Y el duodeno también se relaciona con que mide aproximadamente de ancho 12 dedos. O sea que hay 12 costillas también tenemos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo compara el cuerpo del ser humano con el cuerpo de Cristo, porque hay una similitud en lo que Dios creó en el Edén. Alabamos el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, Jesús les da autoridad en Mateo 10, verso 1, y en Mateo 10:5 Jesús les instruye. Hay dos cosas que Jesús hace cuando los llama. Le da autoridad, le delega autoridad y entonces le da instrucción. Ahora vamos a ver cuáles fueron esas instrucciones. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 5. Alabamos el nombre del Señor. Vaya anotando su aprendizaje, porque al final vamos a permitir que uno de ustedes pueda venir aquí y nos diga qué aprendió en esta noche. ¿En qué área el Espíritu Santo le tocó? Mateo capítulo 10, verso 5, dice misión de los 12. Dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Oigan, hermano, instrucciones. Es importante que usted sea instruido. Por eso hay una escuela de formación ministerial. Todo el que no está asistiendo a su escuela ministerial, que se está congregando, mis amados hermanos, y usted que nos está viendo a través de las redes, si usted se está congregando en alguna iglesia, usted tiene que ser instruido. Tiene que ser instruido en la palabra. Diciendo, oiga lo que le dijo, dos cosas que le dijo. Al principio, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Le está hablando de dos tipos de personas Jesús. Parecería como que Jesús está haciendo asesión de personas. Oiga, le voy a volver a leer. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, subraye eso, hermano, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, yo no sé si a usted como a mí le llamó la atención esto de que Jesús le está diciendo, no vaya para allá primero, ni con samaritanos ni con gentiles, primero es a la casa de Israel. Aleluya. ¿Cuánto le llamó la atención ese texto cuando lo leyeron? Pareciera como que Jesús tiene asesión de personas, como que Jesús... No, hermano, bajo ningún concepto, no. Vamos a ver ahora quiénes eran los gentiles. ¿Qué es un gentil?
¿Alguien sabe, hermano, aquí quiénes eran los gentiles? Nuestro hermano Eliab, para que nos refresque un poco, porque vamos a conocer, hermano, cada cosa que le sea, que usted no entienda, usted lo subraya y lo busca. Esto es escudriñar la palabra, mis amados hermanos, y estamos escudriñando la palabra. Nuestro hermano Eliab, ¿qué es un gentil, Eliab? Dios bendiga. Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo de Israel, o sea, todas las demás naciones. Amén, todas las demás naciones. Karina, que está al fondo. Karina, ¿algún otro concepto sobre un gentil? Bien. Sí, antes de pasar, que me llamó mucho la atención que primero la palabra resalta discípulo y luego apóstoles. Entonces, para ser apóstoles, primero tenemos que decidir ser discípulos. Usted quiere ser enviado, primero tiene que someterse a recibir, a ser formado, a ser instruido en la palabra, a través de la iglesia, de los pastores, de los líderes. Es decir, para ser apóstol, quiero ser apóstol, pues me voy a someter a ser discípulo primero. Que ahí se establece el orden. Gloria Amén. a Dios, sí. Excelente, Karina. Eso es así, mis amados hermanos. Hay que tener una estructura y una base para poder recibir autoridad. Porque la autoridad en manos de una persona que no tenga un corazón humilde echa a perder todo, hermano. Por eso es importante ser instruido. Porque cuando usted es instruido, hermano, usted puede tener dominio propio y poder, hermano, ser misericordioso cuando le toque accionar. Nuestro hermano José. ¿Alguien nos puede asistir con el micrófono, por favor? Gloria a Jesús. ¿Puede venir aquí, José, para que ganemos tiempo? Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Es para hacer un paralelismo entre la comparación que está poniendo la palabra aquí con relación a la diferencia entre un discípulo y ya cuando uno va ascendiendo. Lo comparo con la milicia, por ejemplo, cuando nosotros entramos en la guardia, que pasamos centro, la rutina es física, mucha física, mucha física. El que no sabe o no tiene esa instrucción, por ejemplo, un profesional que no pasó centro, que se hizo militar, no conoce la consecuencia de la física. Entonces, si lo ponen a darle física o darle entrenamiento a un personal que no supo lo que era obedecer órdenes de ese estilo, puede maltratar o malograr a un muchacho que está en un centro. Por eso no se pone personal que no haya pasado por esa experiencia de pasar un proceso de un centro, de una formación de instrucción, a darle instrucción a uno nuevo de ingreso. ¿Por qué? Porque puede lesionarlo. Eso también enseña también a que uno aprende a obedecer primero, porque nosotros vamos desde los rangos más bajitos y vamos subiendo de uno en uno, y vamos pasando por unas ciertas etapas del mando en el cual ya tenemos la experiencia y la capacidad para poder mandar a los subalternos. Por ejemplo, en el caso mío, yo pasé 4 años de academia para ejercer el mando. Cuando me graduó como oficial, ya yo puedo comandar, pero yo aprendí primero a obedecer. Tremendo, José. Aprendió primero a obedecer para que otros puedan obedecerle a él. Gloria a Jesús. Para que otros se puedan sujetar a él, él tuvo que sujetarse primero. Así pasa en el mundo espiritual, hermano, y en lo natural también. Alabamos el nombre de Cristo. Entonces, un gentil, desde el término hebreo, se escribe yohin, y en griego etnos, que significa extranjeros no judíos. Ejemplo, como decía Elías, los egipcios, los romanos eran considerados gentiles, los griegos, los babilónicos eran considerados fuera de la promesa divina y eran considerados impuros. Por eso los judíos evitaban comer con ellos y juntarse con ellos. Muchos gentiles también eran idólatras, estaban fuera del pacto y por eso los consideraban impuros los judíos. No calificaban para la ley, pero sí estaban dentro del plan de la gracia. Y ahí estamos usted y yo. Aleluya. Ellos no calificaban para el hombre, pero para Dios sí calificaban. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Porque oigan que Jesús le dijo, id antes. O sea, no es que no van a ir ahora. Es que ustedes se van a aguantar un poquito porque yo quiero darle prioridad a la casa. Y yo no sé si eso le llamó la atención porque primero la casa de Israel. Y muchas veces nosotros, hermanos, los pastores, los líderes y los miembros, vamos a
a edificar casa afuera y la de nosotros se está cayendo y derrumbándose. Qué bonito ya poner orden afuera y a querer ayudar afuera y nosotros no estamos cuidando la nuestra. Y miren el ejemplo más claro que lo pone Jesús, hermano. Id primero a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Hermano, primero su casa. Y siempre se lo he dicho, y gracias a Dios que mi pastor y yo estamos en el hilo con eso. Primero ordene su casa. Primero ordene su vida. Primero organícese. Y después que usted tiene todo eso en orden, usted puede venir a organizar aquí. Entonces usted puede venir a edificar aquí. Mientras, hermano, lo que usted haga no va a tener ningún valor para Dios. Porque mire que se lo está diciendo a los discípulos. Claro, si ellos todavía no han venido al Señor, eso no es culpa suya. Pero sea usted, hermano, quien esté edificando. Sea usted, hermano, quien esté dejando la casa en orden. Siempre lo digo, las casadas, sujétese a su esposo. Como dice, como conviene en el Señor, como dice Pablo. Déjele la cena lista, déjesela bien tapadita, bien organizadita, bien bonita, bien presentable. Y mi amor, mira, te dejé tu cenita, voy para la reunión. Los domingos también. Dínele temprano, deje todo en orden, deje su casa bonita y venga a adorar a Dios. Pero ya usted dejó su casa en orden. Eso es en cuanto a lo material, pero en lo espiritual, hermano, también. En lo espiritual también, hermano. Porque muchas veces tenemos puertas abiertas, tenemos portones espirituales abiertos. Y entonces trabajamos mucho, pero estamos echando en sacos rotos. Y no estamos viendo resultados de nuestro trabajo. Y entonces estamos orando, ayunando, llevamos una vida consagrada, andamos bien delante del Señor, pero no estamos viendo el fruto del esfuerzo espiritual que estamos haciendo. Entonces tenemos también que revisar cuáles puertas están abiertas espiritualmente, cuáles cosas o prácticas estamos haciendo, que están haciendo que quizás nuestra familia no sea totalmente recuperada para el Señor. Porque usted es el portador de la gracia y usted que va a traer su familia a Cristo. Eso de que nadie profeta en su tierra, eso aplica, pero no para todo, hermano. Porque el profeta y la persona que más tiene que modelar a Cristo en su casa es usted. Los demás conocerán a Jesús por usted. Sin usted predicar mucha Biblia, simplemente con el amor y el espíritu afable, ese espíritu de paz, esa disposición que usted tiene de servir, de amar, de tolerar, de soportar, de guardar silencio, de callar. Todo eso, hermano. Así que eso es primero la casa. Y por eso Jesús quería que primero se recuperara la casa. Y por eso le dice a los discípulos, pero antes a la casa de Israel. Ahora vamos a ver. Entonces los gentiles siempre estuvieron en el plan de redención. Pero la primera casa necesitaba ser rescatada. Rescatada. Génesis 12:3. A principio, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? En ti serán benditas todas las naciones. No le dijo que en ti serán benditas Israel. No, todas las naciones. O sea que desde Génesis, nosotros estamos ahí en el paquete, hermano. Pero primero Dios tenía un compromiso con Israel, que es el pueblo bendito de Dios. Así que cada vez que usted tenga la oportunidad, bendiga a Israel. Bendiga a Israel porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo amado de Dios. Y nosotros tenemos que tener respeto por lo que Dios ama. Aunque veamos que quizás están actuando o tomando medidas que quizás no entendemos, ese no es el problema nuestro. Dios nos dice que bendigamos a Israel y que oremos por la paz de Israel. Entonces nosotros vamos a asumir ese mandadito de parte de Dios. Entonces, ya sabemos lo que era un gentil. No calificaban, en otra palabra. No tenían background, no tenían currículum, estaban para atrás. No calificaban para la ley, pero para la gracia el Señor lo tenía en su corazón y en su propósito. Ahora los samaritanos, ¿por qué Jesús le dice también que no entraran en casa de samaritanos? Aleluya. Dice que después de la caída del reino del norte de Israel por manos de Asiria, 722 años antes de Cristo, muchos israelitas fueron deportados. Eso es un poquito de historia para que sepamos de dónde que viene la diferencia que hay entre los judíos y los samaritanos. Los asirios trajeron otros pueblos para habitar la región y esto hizo que se mezclaran los israelitas. Y entonces ahí surgieron los samaritanos de una liga, de una etnia que se ligó. Ellos se ligaron y entonces los samaritanos surgió ahí como un grupo. Entonces, esto fue visto por los judíos como un pueblo mezclado. Ustedes saben que los judíos ortodoxos
son muy rígidos con ellos guardar su espacio, sus leyes, y de hecho todavía lo son así. Los ortodoxos lo son así cerrados. Entonces los samaritanos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Ellos tenían eso establecido. Había un problema religioso con los samaritanos. Tenían diferencia en la adoración, porque ellos entendían que la adoración debía de realizarse en un lugar que se llama el monte de Gerizim, mientras que los judíos decían que era en Jerusalén. Entonces, hermanos, los problemas religiosos han sido siempre de tiempos antiguos. Siempre la gente ha querido tener su verdad. Y el tú querer buscar tu verdad y no la de Cristo es lo que hace que el pueblo de Dios se divida. Y es lo que hace que los hermanos se dividan. Aquí no debe de haber la verdad tuya ni la mía. Aquí tiene que haber la verdad de Cristo. Siempre decídase por lo que sea razonable. Siempre piense qué diría Jesús en este caso, cómo actuaría Jesús en este caso. Y tratemos de imitar lo más que podamos a Jesús. Pero los samaritanos quizás pudieron haber vivido en armonía con los judíos, pero cada uno jalaba por su lado, hermano. División se llama eso. Entonces uno quería adorar en el monte de Gerizim, adoraba allí, donde adoraba a la mujer samaritana. ¿Recuerdan ese pasaje? Pero el pueblo de Israel decía que no, que era allá en Jerusalén. También los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Entonces esto creó un conflicto sobre el lugar correcto de donde se debía adorar. Y ahí tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana y Jesús habla con sus discípulos y le habla de la parábola del buen samaritano, el Señor está rompiendo con esa división y le está diciendo: ahí también hay un pueblo que me ama. Mira que pasó Leví, pasó el sacerdote, pasaron, ¿verdad? Todo el mundo que supuestamente para el hombre calificaba pasó por ahí, vio al forastero y ninguno lo auxilió, pero el samaritano lo recogió y se hizo cargo del gasto económico y le dijo: quédate ahí con él y lo que él gaste yo lo pago. Hermano, el samaritano le dio escuela de empatía, de bondad, de amor, de misericordia. Tanto que Jesús tuvo que detenerse con los discípulos para decirle de esta parábola. Entonces ese es el Hijo de Dios, el que ama al prójimo sin importar de qué religión sea. Nosotros no tenemos, gracias. Nosotros no tenemos que marcar diferencia, hermano. Simplemente te amo en el amor de Cristo. No comparto lo que tú haces, pero yo te amo y voy a orar por ti. Nosotros no podemos rechazar a nadie. Jesús no rechazó a nadie. Y muchas veces, hermano, marcamos diferencias y ponemos, no, hermano. Dios quiere que realmente seamos verdaderos discípulos. Hermanos, es difícil. No le voy a decir yo que es fácil. Porque siempre que te toca amar al prójimo, hermano, va a haber un desafío en tu vida. Y ese desafío tiene que ver contigo misma, con matarte a ti mismo. Hermano, para poder agradar a Dios tenemos que desagradarnos a nosotros mismos. Tú no puedes agradar a Dios y estar agradada contigo y con lo que tú haces. No, hermano, es imposible. Porque estamos en un cuerpo, hermano, corrupto. En un cuerpo que el Señor nos guía por aquí y nosotros queremos ir por allí. Por eso se le hacía difícil al pueblo judío, hermano, poder empatizar con los samaritanos. Porque ellos no estaban viendo como Jesús lo estaba viendo. Y por eso ese encuentro con la mujer samaritana y ese encuentro que Jesús tuvo con los discípulos y le habló de esta parábola, hermano, le voló el cerebro. Le dijo: no, pero es verdad, yo he estado mal desde el principio. Y tuvieron, hermano, que recapitular y retomar otra vez la misericordia y el amor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, también había un rechazo mutuo, parte y parte, porque en el libro de Esdras, capítulo 4, del 1 al 3, cuando los líderes judíos empezaban a reedificar otra vez el templo, los samaritanos fueron a ayudarle, hermano, y los judíos no quisieron que ellos le ayudaran. Fíjense qué orgullo, hermano, el orgullo, cómo divide personas. Cómo alguien quiere tenderte la mano y darte un buen consejo, darte una estrategia para reconstruir algo que estaba dañado, hermano. Cójale el hilo a esto. Y ellos por el pasado, porque ellos estaban mezclados, porque ellos eran impuros, no aceptaron la ayuda que venía de ellos. Y entonces eso hizo que el corazón de los samaritanos se sintiera más resentido y eso trajo mayor separación en ellos. Gloria a Jesús. Ellos eran enemigos de los judíos, los samaritanos, porque tenían diferencias religiosas, tenían una mezcla de pueblos y eran considerados impuros, y porque su lugar de adoración era diferente. Resumiendo el punto,
¿verdad? De conflicto en ellos. Y ese conflicto histórico también viene porque cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, que viene a reconstruir, los judíos no recibieron la ayuda brindada por los samaritanos. Alabamos el nombre de Cristo. Estamos hablando sobre la elección de los 12 discípulos e hicimos un paréntesis para poder destacar por qué Dios le está dando instrucción a los 12 discípulos, Jesús, de no ir a donde los samaritanos ni tampoco donde los gentiles aún. ¿Estamos claros ahí? Seguimos el hilo. Ahora vamos a ver qué características tenían los discípulos para ser elegidos. ¿Cuáles eran las características que tenían y por qué Jesús eligió a estos 12? Ya lo descubrimos, ¿verdad? ¿Por qué 12? Porque representa orden, estructura y gobierno. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nos ordena, nos da estructura y nos hace tener dominio de lo que pone en nuestras manos. Ahora, ¿a quién eligió? Gloria a Jesús. Mateo 10:5 dice que eligió a Simón Pedro, a quien también señala como piedra o roca. Saben que Simón era impulsivo y valiente. Mateo 14 del 28 al 29 habla de él y dice que era un humano y que también tenía debilidad. Fue aquel que negó a Jesús 3 veces. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que él iba a negar y aún así lo eligió? Aquí hay mucho que aprender en esta elección de Jesús. Y vamos a ir descubriendo cómo Jesús eligió a personas tan sencillas, tan fracturadas, con tantos problemas y con tanta necesidad, que nosotros pudiéramos sentirnos, hermano, bienaventurados de que Él se haya fijado en nosotros. Porque nosotros venimos de ahí mismo también. Porque quizás de la boca no negamos a Jesús y nos decimos, no, yo no soy cristiana, pero quizás con nuestro hecho lo hemos estado negando. O con nuestros pensamientos o acciones. Amén. Nuestra hermana Cintia, si alguien le facilita por favor el micrófono. Vamos a ver qué pasó con este Simón Pedro, piedra o roca, Dios mío. Dios le bendiga. Amén. Usted sabe, pastora, que uno leyendo la historia de Jesús, uno ve cómo Jesús escogía a gente que uno ni siquiera se lo hubiera imaginado. Sí. Sí. Y a veces yo me pongo a ver que nosotros a veces en nuestro cuerpo humano, ¿verdad? En nuestra carne, buscamos muchísimo y a veces vemos una gente tal vez que no tiene, que está mal vestido, o que tal vez uno como que le da cosa de acercarse o algo así, pero Jesús, o sea, se le acercaba a la gente enferma, se le acercaba a la gente de cualquier forma y el Señor los recibía. Y de los que tenían mayores pecados, de ese el Señor hacía una transformación. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver al otro como Jesús lo veía. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Wow, gloria a Dios. Hermano, hay mucho que aprender. Hay mucho que crecer, hermano. Todavía estamos chiquitos. Porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero cuando sabemos de otro, hay otro que te está superando a 1000 con Dios. Hermano, Cintia, de mucho valor ese comentario. Y lo que sentimos es miedo, cuidado si nos va a quitar la cartera, o nos puede herir, o nos puede, ¿verdad?, ocasionar un daño. Y muchas veces, hermano, no estamos viendo ahí que hay una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Porque ese es el prójimo. El prójimo no va a venir bien vestidito y con chaquetica y bien olorosito. El prójimo viene muchas veces con situaciones que vamos a tener que aprender a lidiarla. Tenemos 2 comentarios. Nuestra hermana Yadira primero y luego nuestra hermana Elizabeth. Gloria a Jesús. Dios bendiga, iglesia. Bueno, yo soy de una que en ocasiones incluso he recibido hasta empujones porque siempre quiero hacer lo que acaba de decir la hermana Cintia, ¿no? Ver a los demás como Jesús nos ve. Y yo soy de la persona que siempre le predico principalmente y le hablo de la palabra a ese tipo de personas. A veces lo hago con un poquito de temor, ¿verdad? Pero como que me arriesgo. Y digo, Cristo te ama. Y me sorprendo también muchas veces. Porque a veces esas personas, aunque tú la veas quizá de una manera despectiva, o sea, de una manera no despectiva, sino de una forma con necesidad, con una necesidad muy difícil, a veces sí tienen como un conocimiento y no rechazan cuando tú le hablas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Nuestra hermana Elizabeth tiene un comentario y seguimos.
Amén, gloria a Dios, Dios bendiga iglesia, pastores. Sí, me voy con los comentarios de la hermana Cintia. Lázaro fue el mejor amigo de Jesús. Pero ¿quién era Lázaro? Lázaro era un mendigo donde muchísimas personas le pasaban por el lado. Y Jesús, que iba pasando, miró a Lázaro y lo acogió. Es decir, nos da una enseñanza. Jesús sensibiliza el corazón y se hace amigo de Lázaro. Incluso le devolvió la vida a Lázaro, siendo un mendigo, lo hizo su mejor amigo. Quizá lo haría Jesús por alguien que, gloria al nombre de Jesús, no haya sido un mendigo, pero Jesús tuvo compasión de Lázaro. Gloria a Dios. Hermano, Simón Pedro negó a Jesús 3 veces. Puede que Simón Pedro se haya sentido fracasado, ¿verdad? De haber dicho, Señor, yo te amo, yo te amo. 3 veces se lo digo, ay Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás. Wow. ¿Y saben qué? Él no fue marcado por ese fracaso que tuvo, sino que él fue resiliente. Podemos aprender de Pedro eso. Pedro se levantó por encima de una debilidad que hubo en él y no se quedó en ese pasado. No dejó que eso le creara un conflicto interno ni emocional. Dijo, bueno, yo fallé, el Señor me lo dijo, déjame buscar el perdón. Y lloró amargamente, hermano, se arrepintió. Porque era algo que tenía que pasar para que hoy nosotros sepamos, hermano, que nosotros no somos, hermano, de hierro. Estamos hechos de debilidad, hermano. Y puede haber un momento en que le fallemos a Dios. Y eso no significa que el hecho de que le fallemos a Dios, que no amamos a Dios. Porque ese amor, hermano, era genuino. Es tan tal que a pesar de haberlo negado, hermano, él se quedó ahí alrededor. Él no se separó de Jesús. Y cuando el Señor le dijo, Pedro, que oyó que el gallo cantó, dice la palabra que lloró amargamente arrepentido. O sea, cualquier fracaso en nuestra vida no significa que sea el final. Porque ¿quién fue Pedro, hermano? A Pedro se le entregó, hermano, la iglesia primitiva. Ese fue el primero que tomó el liderazgo, hermano. Y ese fue de quien Dios luego le muestra que podía ir a la casa de Cornelio y comer y compartir con ellos. Y ahí se abrió una iglesia y ahí empezó el Espíritu Santo a fluir. Entonces, hermano, usted no sabe qué tan gran ministerio usted tiene en sus manos. No se deje detener por el fracaso. No se deje detener por la adversidad. Si no ha salido las cosas como usted esperaba y usted entiende que no le ha correspondido a Dios como ha debido, siga adelante y no se detenga. Eso aprendimos de Pedro. Aleluya. Y miren que Dios le llamó roca, firme, y sobre él fue que se reveló, porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira qué gran revelación traía él a pesar de haber negado a Jesús. En un futuro lo iba a negar, pero él tenía la revelación de quién era Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. El siguiente que eligió en ese orden fue Andrés, que era hermano de Pedro. Dice que era el discípulo de Juan el Bautista, Andrés. Y fue uno de los que dijo en Juan 1:41, hemos hallado al Mesías. Si él dijo eso de que hemos hallado al Mesías, era porque él andaba buscándolo, hermano. Tenía ese corazón buscando porque él había escuchado la palabra y sabía que en algún momento el Mesías habría de manifestarse. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. También Andrés, el hermano de Pedro, en Juan 6, de 8 al 9, fue el que llevó al muchacho con los 5 panes y los 2 peces. Fue el que también proveyó. Agarró un muchachito y le encaquetó ahí sus 5 panes y sus 2 peces y se lo llevó a Jesús. Multiplícalo tú, Jesús, que mi fe no llega ahí. Y Jesús arrancó y oró y multiplicó y comieron 5,000 ahí, hermano. Entonces fue un proveedor, Andrés. Dios busca gente proveedora también, gente que tome lo que hay y lo multiplique y tenga fe, hermano. Oh, gloria a Dios. Entonces tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo. También se le llamó hijo del trueno. En Marcos 3:17 tenía un carácter fuerte, pero también era pasible. Y fue el primer mártir ejecutado por Herodes Agripa en Hechos capítulo 12 del 1 al 2. Gloria a Dios. Juan, hermano de Jacobo, ese es el apóstol Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos. En Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis se le fue dada a Juan, hermano de Jacobo, el discípulo amado, se habla de Juan.
en el capítulo 13 del 23. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y también a Juan fue quien Jesús le confirió el cuidado de su mamá. Cuando ya Jesús está en la cruz, le dijo a Juan que cuidara de su mamá. He ahí tu madre, se le entregó. Fíjense qué detalle de Jesús, hermanos. Que aún ya casi al expirar, tuvo cuidado de su mamá. Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras madres, de nuestros padres, los que lo tienen vivo. Tengan ese detalle, ese cuidado. Tengan siempre velando por ellos, hermano. Honren a su padre y a su madre. Porque faltando segundos para Jesús expirar, ahí estaba honrando a su mamá. Hasta el último segundo de su vida nos dio ejemplo de todo, hermano. No importa que si su mamá no la crió, no importa que si su mamá no estuvo con usted, si tuvo un carácter. No, hermano, no importa nada de eso, no hay condición. La honra sale, hermano, porque es un mandato divino de Dios y trae bendición sobre nosotros. Felipe en Juan 14, 8 dice, muéstranos al Padre. Fue una pregunta que Felipe le hizo a Jesús. Es conocido por esto porque le preguntó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, pero si tú me ves a mí que estás viendo al Padre. Hermano, a veces andando con Jesús no sabemos que Jesús está con nosotros. La incredulidad, hermano, todavía está ahí y todavía no le llega la revelación de que el mismo Jesús es el mismo Dios. Y a veces nos pasa eso, hermano. Gloria a Dios. Echamos fuera toda incredulidad en el nombre de Jesús. Luego eligió a Bartolomé, que se habla que es el mismo Natanael. Y en Juan 1:46, cuando le hablan a Natanael de Jesús, dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Oiga lo que dice Natanael, que si puede salir algo bueno. Entonces Jesús en Juan 1:47 dice, verdaderamente que aquí un verdadero israelita. Miren, hermano, están preguntando que si de Nazaret puede salir algo bueno, porque le dicen, mira, ahí llegó el Mesías y es de Nazaret. Y entonces el mismo que dice eso, mira cómo Dios lo halaga, cómo Jesús lo halaga, y le dice, he aquí un verdadero israelita. Hermano, eso tiene que mandar un mensaje a nosotros. Dejémonos de estar hablando mal del otro, hermano. Porque es probable que usted esté hablando mal del otro y ese otro lo esté halagando a usted, hermano. Hablando cosas hermosas de su vida y de usted. Hermano, hay un mensaje ahí para nosotros. Jesús nos está enseñando en todo. Porque es que Él eligió un cóctel de personas con debilidades, de personas, hermanos, que querían agradar a Dios, pero tenían dificultades, no eran santos, no tenían alas, no pululaban en el aire. Eran hechos de carne y de hueso. Y aún así el Señor los trabajó, los tomó, los instruyó y los envió. Aleluya. A Tomás. Ahora vamos con Tomás. El siguiente en la orden. Juan capítulo 20-25 dice que se le conoce como el incrédulo, hermano. ¿Cuántos incrédulos hay en esta noche aquí? Aleluya. Nadie cayó en el gancho. Aleluya. Ay, conocido por el incrédulo, hermano, porque dudó sin ver. Y entonces Jesús tuvo que aparecérsele y decirle, ven, mete tu mano y tócame. Imagínense cómo se pudo haber sentido Tomás. Hermano, hay momentos en que a veces no creemos. Y en esto vamos a ser sinceros. Hay momentos en que usted dice, no va a ser posible. Yo no creo que me den ese trabajo, como yo le dije a la hija mía. Yo no creo que ese trabajo no es para ti, a ti no te lo van a dar. Tú eres la que menos califica. Y la desanimé. Y entonces me dijo, yo voy a concursar como quiera y voy a mandar mi currículum y me voy a entrevistar. ¿Y saben qué, hermano? Se habían entrevistado mucha gente y a ella fue que le dieron el empleo, hermano. Alabamos el nombre de Cristo. Hermano, a veces no creemos nosotros. Mantenga la fe aunque otros no crean en usted. Y aunque otros no crean que usted califique, diga, sí, yo califico. Dios fue que dijo, y marche y hágalo. No se deje marcar por una palabra, porque si ella se hubiera dejado marcar por lo que yo le digo, no estuviera laborando hoy, hermano. Y realmente para mí no calificaba, pero para Dios sí. A veces usted cree que no califica, pero para Dios usted califica. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos calificamos en esta noche? Hermano, actívese en el Espíritu que usted califica. Usted es una hija de Dios, usted es una discípula y un discípulo. Aleluya, hemos sido comisionados y se nos ha dado autoridad. No nos creamos poca cosa. Creamos lo que justo dice la palabra de nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora con Mateo. Mateo era un publicano, hermano. Dice que Mateo era un recaudador de impuestos.
para Roma. Él recaudaba impuestos para Roma. Ustedes saben que tenía muy mala fama los publicanos, hermano, porque ellos recaudaban impuestos, pero se quedaban con una parte, pero no de lo de Roma, no, sino de lo del pueblo. Tenían muy mala fama, muy mal testimonio, por así decirlo. Y entonces, hermano, ¿qué pasó con la vida de Mateo? Fue transformado, cambió su reputación. Y es el encargado de escribir el libro de Mateo, que es el que inicia el libro del Nuevo Testamento. Pero también, ¿de qué se encargó Mateo? De conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo, hermano. De enseñarnos la vida del Mesías, de traernos el Mesías que estuvo profetizado y actualizárnoslo, hermano. Wow, un ladrón, hermano, utilizó Jesús para escribir este glorioso libro que hoy nosotros estamos disfrutando, porque habla tácitamente toda la vida de Jesús. Miren de dónde vino. Inspirado por el Espíritu Santo, de uno que robaba, de uno que llevaba una vida ilícita, pero que fue transformado, aleluya, por la sangre de Cristo. Gloria a Jesús. Entonces tenemos en el top 9, como dicen, a Jacobo, hijo de Alfeo. Lo encontramos en Marcos capítulo 15, verso 40, que también murió como un mártir y de quien no se dice mucho en la Biblia. También tenemos en el número 10 a Lebeo Tadeo, por sobrenombre Tadeo. Lo encontramos en Mateo 10:3 y en Juan 14:22. Y luego tenemos a Simón el cananista. Cananita no porque era de Canaán, sino porque era celoso o celador. O sea, él era un celote. Él pertenecía a un grupo de judíos que eran, miren, celosos de la ley de Moisés. Esa gente eran ciegos con lo que se tenía que cumplir. Así tenemos muchos nosotros que son roca izquierda, que no se doblan, hermano. Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso por aquellos que no se doblan, por aquellos celotes, hermano. Gloria a Dios, que guardan esa santa palabra. Gloria a Jesús. Así que era muy celoso de la ley del Señor. Y por último tenemos a Judas Iscariote. La triste historia de Judas Iscariote en Juan 12:6. Judas Iscariote dice que mostraba interés por las cosas materiales, que sustraía también de la bolsa y que en una ocasión una mujer derramó un perfume de mucho valor a los pies de Jesús. Y cuando él vio eso, dijo, oye, esta derramando ese perfume, eso lo pudiéramos vender y dárselo, sacarle provecho para otras cosas. Y Jesús, que conoció el pensamiento y que conoce nuestros pensamientos, que conoce todo de nosotros, ¿qué hizo? Le dijo, wow, tú no sabes que esta mujer está haciendo lo que ninguno de ustedes son capaces de hacer. Ella me está preparando para la sepultura. Preparando a Jesús, hermano. Oigan, con ese alabastro de alto valor, lo derramó a Jesús. Así que, hermano, tenemos que tener una visión espiritual. A veces pensamos, pero todo ese dinero para eso, hermano, es que Dios lo destinó para eso. Esa es la obra del Señor, esa es la obra de Cristo. Cuando a usted se le llama a ofrendar, a diezmar, no cuestione, no pregunte, como dice el pastor. A usted no le tiene que importar qué va a pasar con ese dinero. Impórtele que usted lo hace con un corazón agradecido, que usted lo hace para que la obra de Dios no pare, sino que siga fluyendo. Gloria a Dios, confiando que es el Espíritu Santo que se va a encargar, hermano. Gloria a Dios, porque aquí a veces también juzgamos, hermano. Yo sé que eso no pasa en esta casa, porque aquí se manejan las cosas con mucha transparencia, hermano. Aquí el último centavo está contado, está editado, está informado, mis amados hermanos. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos también que saber que el principio de todos los males es el amor al dinero. No abrace, no amase, hermano. Suelte para lo de Dios. Porque Judas Iscariote amó el dinero más que a su propósito y a su misión. Tanto así que por dinero fue que vendió a Jesús. Lo tiró al medio, como dicen en buen dominicano. Por amor al dinero, hermano. Pídale a Dios que le dé sustento y abrigo. Señor, ayúdame a tener un techo y a tener para comer e ir al supermercado. No le pide a Dios que lo haga millonario, hermano. Es un error que un cristiano pida ser millonario. Señor, dame para yo tener, para compartir y vivir quieta y reposadamente. Ahora, no es malo ser rico ni ser millonario, hermano. Pero fíjense, hermano, que hay un joven por ahí rico que decidió mejor dejar a Jesús por amor a su dinero. O sea que hay muchas historias que podemos citar aquí en la palabra de personas que perdieron su salvación y su relación con Dios
por amar más al dinero que a Dios. Y por eso dice que es más fácil que un camello entre por la hoja de una aguja, ¿verdad?, que un rico entrar al reino de los cielos. Diga. Por el ojo de... Sí, amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Judas perdió su propósito porque amó más al dinero que a su misión. Aleluya, gloria a Jesús. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Entonces vamos a volver. ¿Qué hora tenemos? Son las 9 ya. Gloria a Jesús. Vamos a dejarlo aquí. Y el jueves siguiente vamos a seguir aprendiendo un poquito más de las asignaciones, las siguientes asignaciones que Jesús le dio a sus 12 discípulos. Y oigan, cómo Jesús pudo manejar sus emociones. ¿Cómo? Porque estamos analizando la vida de Jesús así, al pasito, tomándonosla. ¿Cómo pudo manejar la traición? ¿Cómo pudo manejar la sensación de soledad porque lo dejaron solo? ¿Cómo pudo manejar el hecho de que lo negaran? ¿Cómo manejó el temor? ¿Cómo manejó el miedo? ¿Cómo manejó la tristeza? ¿Y cómo manejó la pérdida de su amigo Lázaro? Amén. Así que venga bien orado. Y el hambre, ¿y cómo manejó el hambre? Me dice nuestro amado hermano. Sí, sentimientos también son emociones. Y vamos a hablar a ver cómo Jesús pudo controlar la ira también, porque llegó al templo y ya usted sabe lo que encontró en el templo, los mercaderes y eso. Gloria a Dios. Nuestra hermana Minerva. Y cómo manejó las tentaciones. Anótelo ahí también, gracias mi hermano Chido, que ya lo vimos, pero lo repasamos. Nuestra hermana Minerva tiene un comentario y entonces... Dios le bendiga, hermanos. Amén. Solamente quiero decirle una exhortación de algo que me pasó hoy con una persona. Ella ha venido aquí a la iglesia. Entonces alguien le dijo a ella de la actividad que tenemos de la iglesia y ella estaba por mi casa y se acercó a mí y me preguntó qué era lo que había en la iglesia y yo le dije y le hablé de la taquilla. Y ella me dice, pero la iglesia no está fácil. ¿Por qué tanto dinero? Y yo le dije, la persona que te hizo la invitación no te explicó el por qué. Me dijo que no. Entonces yo le dije, mira, por eso nosotros tenemos que explicar a la persona que no están en la iglesia. ¿Para qué? Yo le dije, esos 500 pesos, nosotros que se está haciendo por la taquilla, no es una venta sola, sino es porque la iglesia, tiene mucho que no va a la iglesia, y la iglesia está en construcción. Y eso que tú aportas sirve para 5 blogs o 10 blogs, porque no te sé decir bien, pero eso, 500 pesos, equivalen a eso que tú estás aportando. Que tú te estás desprendiendo de tu corazón para aportar eso a la iglesia. Usted me dijo, pero yo no, a mí no me explicaron eso. Entonces yo le dije, pero yo te lo estoy explicando. Es una exhortación. La hermana Minerva presentó con defensa el Evangelio de Jesucristo, como dice la palabra. Amén, aleluya. Pero ustedes saben, hermanos, que hay personas que no van a entender. No estamos para contender, porque esto es voluntario. Y cada uno recibe la revelación y de lo que significa esto y la gratitud con que debe agradar a Dios. Amén. Yo quisiera preguntarle, 3 de nuestros jóvenes, ¿estarían dispuestos a venir aquí y edificarnos con cuáles cosas, con qué te llevas a la casa? ¿Qué aprendiste? Chuchi, ven aquí, mi amor. Misael, ven, que tú eres un joven que yo sé que aprendiste muchas cosas hoy. Ven, Chuchi, valiente, como si ustedes estuvieran en su clase, que estuvieran exponiendo un tema. ¿Qué nos podemos llevar en nuestros corazones de la palabra de hoy, de la elección que Jesús hizo? Bueno, podemos aprender que cada humano cometemos errores y no importa el error que cometamos, Dios siempre nos va a amar y va a estar para ahí en nuestro lado y nos va a proteger. Y también tenemos que querer a nuestro hermano, no importa la religión que sea, tenemos que amarlo y darle su consejo. También prácticamente morir a nuestro yo, ser menos orgulloso, porque así prácticamente agradamos más a Dios, el volvernos más humildes,
el, qué sé yo, no sé, dejar que otra persona pase por delante de nosotros, aunque nosotros tengamos la preferencia, también nos ayuda porque eso nos hace prácticamente más a la imagen y semejanza de Dios. Muy bien, gracias, Misael. Nuestros jóvenes, gloria a Dios. ¿Alguien más quisiera exponer algo? Ven, Arlene. Ana, ven, que yo sé que tú tienes mucho que decir. Ven, rapidito que ya finalizamos. Me señalan a Eri que aprendió algo glorioso. Eri, ven. Edifíquennos. Gloria a Dios. Lo anoté porque no quería dejar pasar ningún punto. Y es que para ser apóstol primero tengo que ser discípulo. Eso me ministró bastante. Porque antes de, como en el buen dominicano, antes de correr, yo tengo que aprender a gatear y después a caminar. Entonces, que el número 12 significa orden, estructura y gobierno. Y eso es algo que el Señor nos entrega desde la fundación del mundo. Desde que le dice a Adán que se tiene que enseñorear de toda la creación. Características de un discípulo, que es amar, serle fiel y obediente a Dios y dejarse instruir. Y algo que me ministró bastante es que de los 12 discípulos hay una enseñanza. Para hacerlo de modo general y no extenderme tanto, es que sin importar dónde estaban y qué hacían, el Señor los escogió. Y de Judas, aunque quizás todo se vea negativo, pero así como como Judas vendió a Jesús por 30 monedas, ¿por qué estamos vendiendo a Jesús? Quizás Judas lo vendió por 30 monedas, pero nosotros quizás lo estamos vendiendo por pasar tiempo con el teléfono. O lo estamos vendiendo porque tengo que limpiar la casa y no me da tiempo a orar y los afanes. Entonces eso es una gran enseñanza y eso me dejó muy ministrada. De que hablamos mucho de Judas, de que vendió a Jesús por 30 monedas, pero ¿por qué estamos nosotros vendiendo a Jesús? Gloria a Dios. Tremendo. Nuestra próxima predicadora. Gloria a Dios. Gracias, Arlene. ¿Alguien más de nuestros jóvenes? Ana, ven, algo más que nos llevamos a la casa. Mira cómo no podíamos dejar que Arlene se fuera con esta revelación tan linda también, ¿eh? Cerramos con Ana. ¿Alguien más quisiera después de Ana? Laura me está señalando a Eri. Eri, ¿quisiera venir? Sí, y ya con Eri cerramos. Gloria a Dios. Me recuerda al hermano José. Uno cuando se sube aquí se pone nervioso. Algo que me ministró mucho y fue como el trayecto de los discípulos, y es que ellos se dejaron estructurar por Dios antes de hacer la gran comisión de Dios, que era hacer el llamado de Dios, hacer otros discípulos y llevar la palabra. Muchas veces nosotros queremos de lleno el llamado. Yo quiero ministrar, pero usted se deja procesar por Dios. Usted se deja reestructurar, construir por Dios. Y otra cosa que me gustó sobre los comentarios es que debemos de ver a los hermanos con el mismo amor y misericordia de Dios. No siendo más misericordioso que Dios, pero siempre mirando con los ojos de Dios. ¿Cómo miraría Dios a ese hermano? ¿Cómo lo trataría Dios a ese hermano? Y así serlo con él, porque así lo hace Dios con nosotros. Gloria a Dios. Santo, nuestro joven es precioso, hermano. Dios le bendiga. Bueno, me llama la atención la parte cuando la pastora hablaba del joven rico. Yo era uno de los jóvenes que decía que quería ser millonario. Yo quiero ser millonario. Pero yo ni sabía lo que decía. Entonces comencé a investigar ese acto cuando el joven rico, el Señor se presenta, tiene la situación con el joven. El Señor le dice, Señor, pero yo quiero, yo he hecho de todo, ¿qué se necesita para entrar al reino? El Señor le explica los 10 mandamientos. Dice que yo lo he cumplido. Y le dice, Señor, pues dale entonces a los pobres lo que tú tienes. En la Biblia no dice que él le respondió, sino que se fue entristecido. Se fue de aquel. Entonces el Señor compara la aguja. La aguja era una puerta en aquel entonces donde los camellos sin carga pasaban. Entonces cuando estaban cargados no pasaban. Entonces cuando estamos cargados, la presencia de Dios no habita en nosotros. Pero cuando soltamos la carga y ponemos a Dios como primordial en nuestro corazón, entonces la presencia de Dios viene a nosotros y podamos multiplicarnos en otro. Gloria a Dios. ¿Y cómo te quería quedar con este tesoro, mi hijo? Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto hemos crecido? Ustedes ven, hermanos, nuestros jóvenes tienen un depósito de Dios y también nos dan y recibimos. Si fuiste edificado
con esta palabra, con este mensaje, es necesario, es importante que lo comparta, que le dé like, porque más personas necesitan conocer del amor de Dios. Dios te bendiga.